En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Carísimos hermanos, voy a hacer ahora en español el aula número 15 de eremitismo. Antes que nada, voy a hacer una liberación. Crux sacra sit mihi lux, non drago sit mihi dux, vade retro satana, non cansuade mihi vana. Sunt mala quae livas, ipse venea vivas. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. ¿Por qué estoy haciendo esta liberación importante? Porque vamos a hablar de un tema importante. ¿Quién es el Dios de la humildad perfecta? Orígenes nos decía también el ejemplo de los apóstoles enseña a los discípulos de los obispos la obligación que tienen de informar a sus obispos de las opiniones que sobre ellos se tenga fuera. Entonces es obligación de todo bautizado católico combatir con coraje y valor a los enemigos de la fe. Dedicado al joven soberbio hereje, Bernardo Bedregal, excomulgado por mi obispo Monseñor Gary Alarcón. Este señor Bedregal es del canal de YouTube Unam Sanctam. Estoy hablando desde San Paulo, Brasil. Aquí las hermanas también que se encuentran en el noreste de San Paulo están orando también por la conversión de este joven. Las hermanas que tenemos en el noreste, que están debajo del obispo Monseñor Alarcón. Comencemos a hablar. Hay dos grandes errores, ¿ya? Voy a comenzar a hablar desde cuál es el problema que pasa con los herejes y también con el problema de estos llamados sedevacantistas, pero no son sedevacantistas. Ellos se autodenominan tradicionales, pero no lo son realmente, o los verdaderos católicos de la Iglesia. A mí me preocupa mucho lo que está pasando y yo le pido a este joven Bedregal que por favor se reconcilie con nuestro obispo. Porque para nosotros es importante que él reflexione de lo que voy a hablarle. Le estoy hablando una persona que enseña doctrina aquí en San Paulo, con la autorización del obispo. Entonces, mi amigo Bernardo Bedregal de Unam Sanctam, este mensaje es para ti, para que reflexiones un poco. Voy a encender la luz. Hay dos grandes errores de la soberbia satánica de los réprobos y de los sectarios herejes y cismáticos, que ellos pueden ser enemigos fuera de la Iglesia o infiltrados en la Santa Iglesia Católica Romana. Mientras estos, ¿no?, y algunos que se autodenominan tradicionales, desconocen, uno de los principales errores, desconocen y niegan la sagrada tradición de la Iglesia, las declaraciones solemnes de los papas, los sacrosantos concilios, las condenas, las excomuniones de las falsas doctrinas. El efecto de su soberbia de estas personas es que inventan una teología satánica para la perdición de muchas almas, como afirma Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Doy tres ejemplos concretos y verídicos para la salvación de muchas almas, para ti, Bernardo Bedregal, para la mayor gloria de Dios, del humilde carpintero de Nazaret. 1. Como ocurrió con el amigo de Joseph Aloysius Ratzinger, un excomulgado por su santidad Pío XII, llamado el hereje Yves Congar. Este hereje nunca reconoció su error herético de sus falsas doctrinas. Era obvio, ¿no?, por su soberbia. Y cuando los enemigos infiltrados de la Iglesia de Cristo, como Angelo Giuseppe Roncalli, colocó a Yves Congar junto con el infiltrado modernista Ratzinger como los principales peritos de teología del Conciliábulo Vaticano II, allí que comenzó la gran apostasía nunca revelada en el tercer secreto de Fátima, comenzando en partes ahora el capítulo 13 del Apocalipsis. Segundo ejemplo. Ese grupo de herejes del canal Vaticano Católico o de
Unan Santa, del señor Bedregal, desconocen el Concilio de Trento, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y el Catecismo Mayor de San Pío X del 14 de junio de 1905. Estos tienen la misma actitud de los herejes infiltrados en la Iglesia que han creado esa secta del Conciliábulo Vaticano II y mantienen engañados a la mayoría de incautos que ignoran esta grave apostasía que está revelada en el tercer secreto de Fátima. Muchas almas se condenan al infierno por no tener los sacramentos de la Iglesia y porque los herejes fuera de la Iglesia no pueden modificar las fórmulas de los sacramentos como lo hizo Giovanni Battista Montini, alias Pablo VI. Además, por la formación agnóstica de la herejía modernista del Conciliábulo Vaticano II, que es la herejía modernista condenada por San Pío X. El sacerdote modernista Joan Batista Alvis de Almeida Jr. me afirmó que la mayoría de sus colegas sacerdotes aquí en San Paulo, colegas sacerdotes herejes, no creen en la Santísima Eucaristía. El único obispo verdadero de Bolivia, Monseñor Gary Gonzalo Larcón, afirma que en los documentos del Conciliábulo Vaticano II niegan a la Santísima Trinidad y defienden una falsa doctrina no enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, testifico como persona de la Iglesia que esta secta hereje del Conciliábulo Vaticano II, por negar la Santísima Trinidad y a nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la Santa Misa verdadera, es inferior que los paganos, que pueden hacer un bautismo verdadero, mucho mejor, porque hasta un pagano puede creer en lo que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana enseña infaliblemente. Voy al tercer ejemplo. El padre Marcel Lefebvre fue advertido por Monseñor Pierre Martin Tuc que él no era obispo porque fue inválida su consagración al ser realizada por un masón enemigo de la Iglesia. Quien consagró como obispo a Lefebvre fue un infiltrado que estaba fuera de la Iglesia y quería la perdición de las almas. Marcel Lefebvre no reconoce su error y no pide ser reordenado por soberbia. Marcel ordena a muchos obispos y sacerdotes inválidamente. Por eso es que ellos, los que vienen de Marcel Lefebvre, por no tener una autoridad docente legítima, autoridad docente es un obispo legítimo, cometieron muchas herejías y así hoy sean algunos sedevacantistas, niegan que podamos los católicos verdaderos, a través del santo clero remanente, elegir a un papa verdadero para recibir en la parucía a nuestro Señor Jesucristo. San Gregorio Magno nos decía: los demonios engañadores soberbios encuentran hospedaje en tu corazón, pero mi humildad, dice el Señor, no encuentra descanso en el alma soberbia. Escuchen bien, San Gregorio también nos decía: el camino del Señor es enderezado hacia el corazón cuando se oye con humildad la palabra de la verdad. El camino del Señor es enderezado al corazón cuando se prepara la vida al cumplimiento de la ley. En otras palabras, obedeciendo el canon, obedeciendo lo que la Iglesia ha dicho. Remigio nos dice: a los súbditos les dejo el ejemplo de la obediencia, y manifestó Dios a sus superiores la solicitud de prontitud que deben tener en la enseñanza, de suerte que deben acudir enseguida a cualquier alma que se encuentre como una alma muerta, una persona muerta. San Juan Crisóstomo nos hablaba también que no revelaste estas cosas a los necios, sino a los pequeñuelos, esto es, a los sencillos o rústicos. En esto nos enseña el cuidado que debemos tener al huir del orgullo y de amar también a la humildad. La obligación de todo católico bautizado es combatir a los enemigos de la fe. San Jerónimo nos dice el propósito de Jesucristo. Este propósito de él, de nuestro Señor Jesucristo, es vencer a través de la humildad. Crisóstomo dice: quien merece gracia delante de Dios, nada tiene que temer. Así prosigue: hallaste gracia delante de Dios.
como puede encontrar esta gracia cualquier que sea, sino por medio de la humildad, pues Dios da la gracia a los humildes. Beda nos decía también en los padres de la iglesia, convenía pues que así como había entrado la muerte en el mundo por la soberbia del primer padre, se manifestase la entrada de la vida por la humildad de María Santísima. San Ambrosio, ved la humildad de la Virgen María, ved su devoción. Y dijo María, he aquí la sierva del Señor. Se llama sierva, la que es elegida como madre, y no se enorgullece con una promesa tan inesperada, porque la que había de dar a luz al manso y al humilde, debió ella misma manifestarse humilde, llamándose también a sí misma sierva, y no se apropió prerrogativamente de una gracia tan especial, porque hacía lo que se le mandaba. Por ello sigue, hágase en mí según tu palabra. Aprended también, vírgenes, hermanas, de la humildad de María, cercana a la anciana, y se acercó a Isabel y saludó a Isabel primero. Conviene pues que cuanto más casta sea una virgen, más humilde sea y deferente para los superiores en edad. Debe ser maestra en humildad, la que profesa la castidad. Hay también una causa de piedad, por lo que el superior viene al inferior para asistirlo. María viene a Isabel, Cristo va a Juan. San Agustín nos decía, oh verdadera humildad, que parió a los hombres un Dios, dio a los mortales la vida, renovó los cielos, purificó el mundo, abrió el paraíso y libró a las almas de los hombres. La humildad de María se convirtió en la escala para subir al cielo, por la cual Dios baja hasta la tierra. ¿Qué quiere decir miró, sino aprobó? Muchos parecen humildes a los ojos de los hombres, pero la humildad de ellos no mira el Señor, porque si fuesen verdaderamente humildes, querrían que Dios fuese alabado por los hombres, y no que los hombres los alabasen a ellos. Y si el Espíritu, voy a decir también que Orígenes, podemos llamar a esta humildad, dice Orígenes, como no ser vanidoso, sino de rebajarnos a nosotros mismos. Rábano dice, y bien se decía que aquellos que eran en el Jordán eran bautizados, bajaban y descendían de la soberbia de la vida a la verdadera vida de la humildad. Entonces, al bautizarse se daban el ejemplo de confesar sus pecados y de prometer a Dios una vida mejor. San Agustín nos dice, el Bautista, San Juan Bautista, cuando habla del calzado del Señor en el texto, nada se proponía que no fuese ensalzar la excelencia de Dios y manifestar su propia humildad del Bautista. Sea que fuere que se expresa él mismo pensando, que empiece con la misma significación de su humildad, aunque exponiendo en forma diferente el mismo sentido, y por ende no se difiere en la intención. San Jerónimo nos decía, déjame ahora, para que quien ha tomado la forma de siervo manifieste su humildad. Cuando fue el momento del bautismo, sé consciente de que habrás de ser bautizado con mi bautismo en el día del juicio, o déjame ahora, dice el Señor, porque tengo otro bautismo con el cual habré de ser bautizado. Tú me bautizas en agua, para que yo te bautice por mí en tu sangre. Abad Isidoro nos decía, pero es un mal la loca presunción que el que es humano se promocione a sí mismo a lo sobrenatural y divino. Pues si bien el rey no se degrada obrando con humildad como lo hizo Cristo, jamás le será lícito a nosotros como soldados oírnos como reinantes. San Agustín decía en La Ciudad de Dios, cuánta fuerza tiene verdaderamente contra la soberbia de los demonios la humildad de Dios, quien ha venido entre nosotros como siervo. Esto lo saben también los demonios, quienes se lo han expresado al mismo Señor revestido de la debilidad de la carne y exclamando,
eh, ¿qué hay entre nosotros, tú y tú, Nazareno, Jesús Nazareno? Bueno, en estas palabras se ve claramente que había en ellos ciencia, pero no existía este camino de humildad que lleva a la caridad. Remigio nos decía, para que aprendan los soberbios el ejemplo de humildad y no se crean rebajados cuando sean bautizados por mis humildes ministros, al ver que yo he sido bautizado por mi siervo Juan. La verdadera humildad es la que sigue a su compañera la obediencia. Donde se sigue, entonces le dejó, es decir, permitió que se bautizase como lo hizo con San Juan. San Juan Crisóstomo decía, cuando uno se humilla, obligado por una necesidad, no es mérito alguno. Por lo cual llama bienaventurados aquellos que se humillan voluntariamente. Empieza cortando de raíz la soberbia, y empieza así porque la soberbia fue la raíz y la fuente del mal en el mundo. Contra ella pone la humildad como un firme cimiento, porque una vez colocada esta debajo, todas las demás virtudes se edificarán con solidez, pero si ésta no sirve de base, se destruye todo. Así como todos los vicios conducen al infierno, especialmente la soberbia, así todas las virtudes conducen al cielo, especialmente la humildad, porque es muy natural que sea ensalzado el que se humilla. Como el Señor había mandado antes a los hombres que dijesen cosas magníficas, como de llamar a Dios de Padre. Ahora también se añade la enseñanza de la humildad cuando se dice, no nos dejes caer en la tentación. Entonces, hermanos, entrad por la puerta estrecha. La puerta de la perdición es del diablo, por la que se entra en el infierno. La puerta de la vida es Cristo, por la que se entra al reino de los cielos. Se dice que el diablo es la puerta ancha, no porque se extienda mucho su poder, sino por dilatación de la soberbia desenfrenada. También se dice que la puerta estrecha es Cristo, no por su poder, porque su poder sea limitado, sino recogido por causa de la humildad, porque Él, que no cabe en todo el mundo, se encerró en las entrañas de la Santísima Virgen María, y el camino de la perdición es toda iniquidad, queridos hermanos. San Gregorio nos decía, en esta sentencia se da a conocer que entre los hombres debe tenerse en gran veneración la humildad de la caridad y no las apariencias de las virtudes. Por esto la Iglesia, aún en esta vida, desprecia los milagros de los herejes, si no es que hacen algunos, porque no reconocen ellos cosa alguna de santidad. La prueba de la verdadera santidad no consiste en hacer grandes cosas aparatosas, sino en amar al prójimo como a sí mismo. Acerca de Dios debemos tener los mejores sentimientos. Y también del prójimo debemos pensar mejor que de nosotros mismos. Sobre el respecto a la autoridad docente que es el obispo, Pseudo Orígenes, escuchen bien los que no respetan al obispo Monseñor Alarcón, nos dice también ahora cuando los santos, también ahora cuando los santos y los obispos o los sacerdotes aceptos por Dios entren en tu casa, entra Dios en ella por medio de ellos. Considéralos como si recibieres al mismo Dios. Cuando comes la carne y bebes la sangre del Señor, entonces el Señor entra en tu casa y a ti mismo. Y di, Señor, yo no soy digno. Cirilo nos decía también que según la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia Católica Apostólica de Pedro permanece pura de toda seducción y a cubierto de todo ataque herético, por encima de todos los gobernadores, obispos y sobre todo los primados de la Iglesia en sus pontífices, en su completísima fe y en la autoridad de Pedro. Y cuando algunas iglesias han sido tildadas por los errores de algunos de sus individuos, solo ella, la Santa Iglesia Católica, reina sostenida de un modo inquebrantable, impone silencio y cierra la boca a los herejes. Rábano nos decía,
Aunque parece que solo a Pedro fue dado este poder de atar y desatar, sin embargo también es concedido a los demás apóstoles y ahora en los obispos y en los presbíteros, a toda la iglesia. Y si Pedro recibió con especialidad las llaves del reino de los cielos, San Pedro, y el principado de potestad judiciaria, para que todos los fieles del mundo comprendan que todos los que se separan bajo cualquier concepto de la unidad de la fe o dejan de estar unidos a él, no pueden ser desatados de las cadenas de los pecados, ni entrar por las puertas del reino de los cielos. Carísimos hermanos y amigos, este mensaje va dirigido especialmente para las personas que niegan el poder de los obispos. Fuimos infiltrados en 1958 por estos herejes, estos grandes herejes y grandes masones y todas esas cosas como Angelo Giuseppe Roncalli, que colocaron, como lo dije, a Yves Congar, un excomulgado por el Papa verdadero, el último Papa San Pío X, o el Papa Pío XII. Entonces, Yves Congar, como excomulgado, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer en un concilio? Por eso que nosotros tenemos certeza que este concilio no fue un concilio de la iglesia, porque Yves Congar, un excomulgado por su soberbia, nunca pudo ser un perito de teología para enseñarnos cosas de Dios. Queridos hermanos, este mensaje va para todos y espero que estas personas que están lejas como Vaticano Católico, Unum Sanctam, de esos canales, se conviertan y se sometan de rodillas a nuestro santo obispo, Monseñor Gary Gonzalo Larcón. Que Dios permite esta gracia de conversión para ellos, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén.